premio de investigación del Archivo Histórico Municipal por un trabajo que ha llevado este año, que le ha llevado casi un año de estudio sobre los matrimonios en Elche, matrimonios ilicitanos, en un periodo muy concreto del siglo XIX. Andrea está con nosotros, tiene 24 años, bienvenida Andrea, eres de Orihuela, sí. Te has graduado en Historia, tienes 2 másteres ya de profesorado y de patrimonio y ahora estás cursando el 3er máster de Historia de la Ciencia en la Universidad de Valencia. Así es. ¿Por qué casarse en Elche? Pues bien, yo había consultado anteriormente con mi abuela siempre pues, las partidas que ella conservaba en su casa de tipo pues, partidas de defunciones de sus padres, las partidas de nacimiento de su hijo, y siempre había sido algo que me había llamado mucho la atención, me parecía muy interesante la información que se podía sacar de estos documentos, y entonces pues cuando me planteo presentarme al concurso, pues viendo un poco la información y la documentación que había en el archivo, descubro, ¿no?, que se encuentra un preregistro civil, como se llama, entre el 1841 y 1870, porque fue un intento antes de establecerse definitivamente el registro civil en España en el 70, eso fue un intento, lo que yo estudio, un preregistro, y me pareció muy interesante darle ese enfoque, sobre todo desde las partidas matrimoniales, porque en el archivo se disponen tanto las de nacimiento, las de defunción, pero me parecían muy interesantes las de matrimonio, por la información que nos podían revelar sobre la sociedad, y por tanto pues me decidí centrar en esta parte. O sea que entonces tú, el archivo histórico, qué rico es, ¿no? ¿Solamente Sí. está ese preintento del registro civil en el archivo municipal de Elche Creo guardado? que sí, creo que... En Orihuela nada, Murcia tampoco. No sé, lo que vi, por ejemplo, creo que estuve mirando en Alicante, no me acuerdo muy bien, pero creo que no encontré como este tipo de documentación. No lo sé seguro porque hay que hacer una indagación. Pero lo que completa. encontraste en el archivo te ha dado suficientes datos para concluir que los matrimonios en Elche, en ese periodo en concreto, ¿cómo eran? Vale, la principal conclusión que se saca del estudio es que el matrimonio sirve como un instrumento de continuidad, no es de cambio, es decir, simplemente es para seguir se mantiene la estabilidad continuamente. Podríamos decir que es pues, un mecanismo de reproducción social, pero no hay un cambio como tal, se mantienen las mismas dinámicas, por tanto, pues tal vez es como un instrumento que nos permite lograr una estabilidad en la sociedad. Y a partir de los datos que sacamos del estudio, pues hemos podido sacar pues, muchas conclusiones. Por ejemplo, la desigualdad en el mercado matrimonial, ¿no? Las grandes oportunidades que tenían, por ejemplo, hombres viudos respecto a mujeres viudas. También sacamos pues, la homogeneidad de la sociedad en cuanto a lo que es el sector económico, sector, ¿no?, laboral. No hay un cambio determinante en profesiones en los 30 años de estudio, sino que se mantienen las mismas profesiones. Tal vez con el cambio generacional se incluyen una o dos nuevas, pero se sigue, ¿no?, manteniendo esa homogeneidad. Entonces, lo que se determina es que la sociedad es bastante homogénea, no hay un cambio determinante en todo este tiempo, pero aún así tenemos que tener en cuenta que al ser un preregistro civil, es decir, es un intento que se hace, tampoco podemos decir que los datos fueran 100% ciertos todos, es decir, al final este preregistro civil es un intento de las administraciones para quitar un poco el poder eclesiástico, ¿no?, que tenía pues, todo lo que es pues, la Iglesia sobre los documentos, que al final eran ellos los que los recopilaban. Parece aburrido, ¿no? Porque si no hay un cambio, ¿no hay ningún dato que te haya sorprendido como historiadora? Sí. Por ejemplo, el de más viudos Sí. que viudas, O sea, o no es... ellas se casaban más jóvenes que ellos, esos datos... Sí, o sea, no es que sea aburrido, que no cambie, no significa que no haya información interesante, es lo que te digo. Por ejemplo, lo de los viudos. En la mayoría de casos, ¿no?, pues son más ellos los que contraen ese matrimonio.
Hay diferencia de edad también. Un hombre que quedaba viudo se casa más Se que casa una más que una mujer que queda viuda. Efectivamente. Vale, eso Además, lo concluye. Sí, además también la diferencia de edad. Normalmente el hombre viudo siempre es 10 años de media mayor que la mujer con la que se casa soltera, pero en el caso contrario, en el de la mujer viuda que contrae matrimonio con un soltero, solamente hay 2 años de diferencia de promedio respecto a la mujer, es decir, la mujer es 2 años mayor que su contrayente soltero, por ejemplo, entre unas tantas. También está, por ejemplo, la edad media. Normalmente el hombre se casa con 29 años, mientras que la mujer es con unos 25, por lo tanto, no, pues la edad media en general entre los dos sería 27 años. Pero vemos también como el hombre, hasta que no encuentra una estabilidad, no se casa, pero la mujer, al no trabajar como tal, sí trabajaban, pero en otro tipo de labores, ¿no? Pues se puede casar más joven, mientras que se ve que el hombre es como el principal sustento a cara social. ¿Y se recoge el estatus de los matrimonios? Sí. ¿Y Sí. cuáles son? O sea, ¿Los pobres, los ricos, no. los nobles? Eso lo hemos podido saber en relación a la profesión que hemos escrito, es decir, en estas partidas se incluye la profesión tanto de los contrayentes, no de la mujer no se incluye. Hasta el siglo XX no se incluye ni siquiera la casilla para que la mujer se indique, aunque sea sus labores, no aparece la opción, pero sí que tenemos la profesión de los maridos y también la de ambos padres. De esta manera, pues hemos podido observar que generalmente los matrimonios, pues por ejemplo, el hombre comparte la misma profesión que padre y que suegro, o que los dos padres, padre de la mujer y el padre del hombre, pues tienen una posición económica similar, es decir, tienen prácticamente el mismo oficio o oficios con la misma remuneración. Solamente hemos encontrado algunas excepciones en las que se observa pues, casos de un padre jornalero con un padre médico, ¿no? Que indicaría esa diferencia de edad, un padre propietario con un padre jornalero también, pero en lo que es la mayoría hay una homogeneidad total. ¿Y qué oficios son los que habéis visto o te han sorprendido de Elche? Lo que más predomina en Elche es jornalero y labrador, o sea, lo que más jornalero, y luego estaría la posición de labrador. Pero hay profesiones muy interesantes que aparecen, por ejemplo, aparece en algún caso maestro de instrucción primaria, aparece el veterinario, aparece la figura del cepador, también, que es una figura que no estaba yo, la verdad, familiarizada. También aparecen casos como el morguero, no sé exactamente si será un trabajador de la cárcel o cirujano romancista, algunas profesiones un poco más llamativas, pero que son minoritarias. Y se casan entre los apellidos, son familia, porque si tú dices que hay una estabilidad, no hay gente nueva que venga a Elche, ¿cómo lo ves? Generalmente yo he diagnosticado la existencia de clanes locales, es decir, hay 5 apellidos que son los que más se repiten continuamente y que representan la mayoría de lo que es el estudio de los apellidos, como por ejemplo Maciá, Sempere, me parece también, Sánchez, ya no me acuerdo ahora mismo de más, pero bueno, se puede consultar en el archivo que está el trabajo. Y entonces se observa, ¿no? Pues como esos son los apellidos predominantes, por lo tanto pues eran apellidos asentados generalmente, ¿no? Como pues Maciá y Sempere en la ciudad de Elche, se ve que de generaciones, y que se van, ¿no? Pues reproduciendo entre sí y expandiéndose por lo que es la ciudad. Hay apellidos más comunes como Sánchez o Martínez, que eso sí que son más comunes a nivel nacional, ¿no? Pero se observa, ¿no? La existencia del linaje ilicitano en la ciudad en este momento. Claro, solo recuerdas que podríamos decir que estos apellidos tienen linaje ilicitano, Sánchez, Maciá, Sempere y Sánchez sería nacional, Maciá y Sempere. Maciá y Sempere, y hay alguno, Soler. También me suena, Soler también aparece. Que suena, sí. Soler y Tari. Tari también. Que digamos que estos son linaje... Sí, fuerte, sí. Vale. Bueno, pues este es tu trabajo, que has conseguido 3.000 euros en él. Este premio de investigación lleva unos años y el objetivo es precisamente daros la oportunidad a los jóvenes. ¿Qué me puedes decir de esta iniciativa? Bueno, pues que me parece muy buena iniciativa, por supuesto, siempre que se creen, ¿no? Tanto espacios como oportunidades de este tipo para los jóvenes, pues es
pues, súper buena, sobre todo porque también se tiene un poco la concepción muchas veces de que los jóvenes pues no están interesados tal vez por este tipo de situaciones, pero sí, o sea, es una oportunidad muy buena, claro. Bueno, una oportunidad buenísima. ¿Cuándo se publica tu estudio? ¿Se va a publicar? Pues ahora tengo que ver cómo lo publico, o sea, el archivo no lo publica, está para quien lo quiera consultar en el archivo, pero no lo publica como tal, tengo que ver a qué editorial lo mando. Y fue tu director de tesis doctoral quien te dijo que aquí en Elche había ese premio. Sí, Mariano Monge. Mariano Monge, ¿y te ha sorprendido en la calidad de este archivo histórico? Sí, claro. ¿No será el último trabajo que hagas? Pues si Dios quiere, ¿no? O sea, que te gusta investigar en el archivo municipal. Sí. Bueno, pues hemos conocido a Andrea Salinas.